La palabra de Dios nos dice que la oración con fe puede sanar el enfermo. La oración con fe o la oración de fe puede sanar el enfermo. No solamente la oración, pero la oración de fe. Eso es Santiago capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Entonces, a través de fe, podemos recibir sanidad, podemos recibir perdón de pecados a través de fe. Mira, es interesante que Dios es en todo el mundo. El Espíritu Santo es omnipresente. Está aquí, está en el hospital, está en la psiquiatría, está en todo lugar. Pero nosotros necesitamos no solamente la presencia de Dios, pero la presencia de Dios manifestada. Hoy día necesitamos la presencia de Dios manifestada. Y yo voy a abrir en San Juan capítulo 7, versículo 37, donde Jesús alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él habla aquí sobre el Espíritu Santo. Si alguien tiene sed por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios, Jesús ha dicho: ven a mí, venga a mí y beba. Para recibir la unción del Señor, el Espíritu del Señor, tenemos que ir a Jesús, porque Jesús es el fuente de la vida. Él ha dicho: yo soy la resurrección y la vida. Él es el fuente de la vida. Entonces, si necesitamos algo de Dios, tenemos que ir a Jesús para recibir. Necesitas el Espíritu Santo, Jesús te va a dar el Espíritu, Él te va a bautizar, Él te va a llenar con su Espíritu y su presencia. Pero no viene así. Tienes que tener primeramente sed. Él dice: si tienes sed, si no tienes sed, no vas a venir. Y en esta ciudad hay mucha gente, pero también hay mucha gente que no tiene sed y no ha venido hoy. Y nosotros tienen sed y han venido hoy. Porque tienen sed por la palabra, tienen sed por el Espíritu Santo, y por eso han venido hoy. Pero no toda persona tiene sed por Dios. Es primero, y después segundo: venga. Tenemos en la iglesia la presencia de Dios. Y podemos decir: pero la presencia de Dios
es en cada lugar. Dios es omnipresente, pero hay diferencia. Porque Jesús ha dicho, si 2 o 3 son congregados juntos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces, hay una presencia más que fuera, donde estamos congregados en su nombre. El nombre es importante. No solamente congregados, pero en el nombre de Jesús. Y su presencia está garantizada. Que Él está entre nosotros. No es como fuera. Aquí es una cosa diferente. Y eso Él dice, venga a mí, venga a mí. Y número 3, beba. Tienes que beber, pero para beber eso es una acción. Venir es acción. Beber es acción. A veces la gente dice, sí, Dios es en cada lugar. Puedo recibir mi milagro, puedo recibir bendición, puedo recibir la gracia de Dios en cada lugar. Sí, es así, pero no exactamente. Hay lugares donde tú puedes recibir tu milagro. Hay lugares donde no vas a recibirlo. Tienes que estar en el lugar recto para recibir de Dios. Y aquí en la iglesia es un lugar recto donde se puede recibir de Dios, porque aquí se predica la palabra de Dios. No hablamos sobre cosas mundiales, pero la palabra de Dios, y Dios confirma su palabra con señales, confirma su palabra con su presencia y su poder. Y tal vez no sientes nada, pero la palabra de Dios está operando en tu corazón y en tu cuerpo. El Espíritu de Dios está operando en ti y no vas a ser el mismo, vas a cambiar. Algunos van a recibir sanidad sin entender. Cuando vas en casa, wow, no tengo dolor más. ¿Dónde está el dolor? El dolor se ha ido, desaparecido. Dios te ha tocado, Dios te ha sanado, y gloria a Dios. Pero mira, esta persona que tiene sed y viene y beba, esta persona está esperando. La fe es esperar que algo va a ocurrir. Tú esperas que algo va a ocurrir hoy en este lugar. Algo extraordinario, algo sobrenatural, algo que viene del cielo va a ocurrir en tu vida. Pero tienes que esperar. Mira, aquí dice Jesús, versículo 38, el que cree en mí. Primero dice, venga, beba. Y el Espíritu está en ti. Has bebido del Espíritu. Has recibido bendición, has recibido la unción, has recibido el bautismo en el Espíritu Santo. Está en ti. Pero sabes, es una cosa tener el Espíritu en ti, es otra cosa que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Dios puede funcionar a través de ti. Mucha gente tiene el Espíritu dentro, pero está en una condición como durmiendo. No está activo.
no es activo. ¿Por qué? Porque hay condiciones para que el Espíritu se mueve. No solamente la presencia es importante. Cuando Jesús pasaba por Jericó, una ciudad, la Biblia nos cuenta que solamente para una persona que ha recibido milagro, un hombre que se llama Bartimeo, que no podía ver. No sabemos por otra persona, solo una. Pero ¿por qué es Jesús? Pasa por la ciudad. Jesús puede pasar por la iglesia. ¿Vas a recibir tu milagro o no? ¿Qué es la diferencia? ¿Cómo puede pasar Jesús y algunas personas recibir, otras no? Bartimeo, él empezaba a gritar. Él no dejó a Jesús que pasa y se va. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nadie podía caerle. Nadie. Él continúa gritando. Entonces, hay algo como fe. La fe es un punto de contacto con el Espíritu Santo. La fe es punto de contacto entre nosotros y el Espíritu Santo. El que cree en mí, dice Jesús, como dice la Escritura, de su interior, de su vientre, correrán ríos de agua viva, río de vida. Correrán. Pero ¿cómo? El que cree en mí. Entonces, a través de fe activa en Jesús, la unción va a fluir. Sin fe, la unción no se mueve. Con fe, la unción se mueve. Por eso, muchas veces, cuando oramos por la gente que necesita sanidad, oramos y la persona no siente nada. Yo digo, levántate, anda, camina. ¿Pero por qué? Porque tienes que activar tu fe. Camina. No, pero yo tengo dolor, pastor. Vete, camina, anda. Tengo dolor, pastor, tengo dolor. Vete. Y la persona camina porque el pastor ha dicho. Entonces tenemos que obedecer. Pero poco a poco, algo está ocurriendo. No tengo nada. ¿Qué ha ocurrido? Has activado tu fe. Has activado tu fe. Había un hombre, se llamaba Nehemán. Este Nehemán fue un general de ejército de Siria y tenía lepra. Pero un hombre fuerte, un hombre valioso, un hombre con autoridad, ganaba muchas batallas por su país, pero una enfermedad solo. Y no podía hacer nada. Y había una chica de Israel. Y él dice, si el general puede ir en Israel, ¿dónde está el profeta? Dios le va a sanar.
y leprosis va a desaparecer, la lepra. Entonces, él ha ido en Israel para recibir su sanidad. Pero ha ido en la casa del profeta. Yo soy general, entonces una persona grande, pero el profeta no ha salido, solamente el siervo del profeta. ¿Qué buscáis, por favor? Busco el profeta, yo soy general de Siria. Él está ocupado en este momento, tiene algo más importante. ¿Qué? ¿Más importante que yo? Sí, para recibir tu sanidad necesitas, ¿cómo se dice? Humildad. Esta palabra sí. Porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces eso es importante. Yo soy importante, yo soy muy recto, yo soy... Entonces, pero yo tengo obras religiosas, pero no, con Dios eso no funciona. Tienes que recibir por gracias. Por gracia se recibe. Entonces, si quieres recibir algo de Dios, no puedes recibir porque eres muy digno, pero por la misericordia y la gracia de Dios. Entonces él tenía que aprender que no a través de sus obras, pero a través de las obras de Dios puede recibir. Y hoy día nosotros recibimos sanidades, liberaciones y salvación no por nuestras obras, pero por la obra de Jesucristo en la cruz, por su sangre, como el pastor ha dicho. Entonces, y este siervo ha dicho a mi hermano, el profeta ha dicho, vete al río Jordán y ¿cómo se dice eso? Sumérgete 7 veces. Sumérgete en el río 7 veces. Y este hombre piensa, mira, yo pensaba que cuando vengo aquí, el profeta va a recibirme, hacer un café, orar por mí, poner las manos, ungirme con aceite, poner manos, mandar el Espíritu fuera de mí, todo eso. Pero él no ha hecho nada como esto. Solamente un siervo me dice, vete en este río. Mira, hay diferencia entre nuestras expectaciones y la voluntad y la palabra de Dios. A veces Dios obra de diferente manera que nosotros esperamos. Este hombre fue furioso, ¿cómo se dice? Tenía ira. ¿Cómo es posible? Yo vengo de Siria aquí, yo soy general, yo soy ministro, y este pobre profeta no ha venido para decir nada, no ha venido para orar por mí. Pero sus siervos han dicho, maestro, si el profeta te ha dicho hacer algo grande, sí, voy a hacerlo. Pero, ¿qué es el problema? Vete 7 veces en el río y basta. Este general ha ido en el agua 7 veces sin querer. Él no quería hacerlo.
sin fe, pero obedecer la palabra y recibió su sanidad. La gente a veces no entiende que Dios sana a través de su palabra. Vamos a ver en Salmo 107, versículo, vamos a empezar versículo 18. Bien, versículo 18. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Aquí Dios nos enseña personas que son muy enfermas, tan enfermas que están en la puerta de la muerte, algo como cáncer y otras enfermedades que causan muerte. Entonces estas personas están muy mal, en muy mal condición. Y versículo 19 dice: pero clamaron a Jehová en su angustia. Entonces oraron con corazón: Señor, sálvame, Señor, sáname, Señor, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que los libró de sus aflicciones. Dios libró a esta gente de sus aflicciones. Pero versículo 20 nos muestra cómo Dios lo ha hecho. Porque nosotros esperamos que Dios va directamente a tocarnos y sacarnos de todo eso. Pero Dios usa su palabra como herramienta. Él usa su palabra como espada para tocarnos y para sanarnos. Mire qué dice la Biblia. Envió su palabra y los sanó. Entonces, ¿cómo envió su palabra? Dios envió su palabra 2000 años atrás para sanarnos. Su palabra se llama Jesús. Porque la palabra, el verbo fue hecho carne. Pero también el Señor hoy día manda su palabra como enseñanza, como palabra profética. Manda su palabra hoy para nosotros, para sanarnos a través de su palabra. Y si podemos ver en la Biblia, Jesús ha sanado a la gente a través de su palabra. Y Mateo 8:16 nos dice que Él los sanó con su palabra de todas las enfermedades, a través de su palabra. Así. Él dice, y sanó todos los enfermos, pero antes dice, y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Cómo? Con la palabra. ¿Qué palabra? Palabra de Dios. La palabra de Dios nos libra y nos sana. Y sanó a todos los enfermos. Y otra vez, Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Y otra traducción dice, los libró de su tumba, sus tumbas. Entonces, de la muerte,
En la palabra de Dios tenemos salvación, tenemos sanidad, tenemos liberación y tenemos vida y resurrección. Porque Jesús ha dicho, yo soy la resurrección, yo soy la vida, y su palabra también lo hace. Entonces, cuando vienes, cuando necesitas algo del Señor, es muy importante orar y decir, Señor, mándame tu palabra que me sana, mándame tu palabra que me libra, mándame tu palabra que me toca. Porque Él funciona a través de su palabra. A veces la gente viene y dice, pastor, necesito solamente una oración porque no tengo tiempo. ¿Sabes? La gente no puede sanar, pastor no puede sanar. Te sana la palabra de Dios. Por eso necesitas la palabra, escuchar cada vez, venir en la iglesia, escuchar la palabra. A través de la palabra, Dios te va a cambiar, Dios te va a salvar, te va a sanar, te va a liberar, te va a bendecir. A través de la palabra. Eso es muy importante porque siempre Jesús lo ha hecho. Levántate, toma tu lecho, vete de casa. ¿Qué es eso? Palabra. Pero Señor, no puedo hacer nada de eso. Yo necesito que pones las manos sobre mí, oras por mí, pero Jesús ya no ha hecho eso. Levántate. Y hoy Él puede decirte algo, y cuando tú obedeces a su palabra vas a bendecir el milagro, vas a recibir la bendición. Cuando obedeces la palabra de Dios, esta es la llave. Y mira qué dice Deuteronomio 28:1. Si escuchas bien, vamos a ver, si oyeres atentamente, y en hebreo es si oyeres escuchando, dos veces escuchar. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. ¿Y qué? Después dice que vas a recibir bendición. ¿Pero cómo? Obedeciendo la palabra de Dios. Y si has recibido la palabra, no has obedecido, obedécela. Y la bendición viene con la palabra de Dios. Todo es posible con el Señor. Gracias, Señor. Entonces, Nehemán recibió su sanidad cuando obedeció la palabra que Dios ha dado a través del profeta. Esta es, como decir, Jesucristo es, ¿cómo se dice eso? Mediador, sí. Es mediador entre el hombre y Dios. La palabra de Dios es mediador entre Dios y los hombres. Si recibes la palabra, vas a recibir de Dios. Y lo último que quiero decir es que Dios, como nuestro Padre, Dios como omnipotente en el cielo, funciona a través de dos manos. Una mano es la palabra de Dios. Todo lo hace a través de la palabra. Y la otra mano es el Espíritu Santo. Él funciona
a través del Espíritu Santo. Si vamos a recibir algo del Señor, necesitamos que Él obra a través de su Espíritu y de su palabra. Salmo 33, versículo 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El aliento de su boca significa el Espíritu Santo. Y yo quiero 3 personas, por favor, venir aquí para mostrar algo. Bien, y entonces tú aquí, tú eres. Ok, entonces, ok, este es el Espíritu Santo, esta es la palabra de Dios. Entonces, si Dios tiene que sanar esta mujer, si tiene que sanar, no va a hacerlo así, porque Él está arriba. Entonces, el Padre, por hacerlo, tiene que moverse a través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios. Y el poder viene, recibo, bam. Soy sana, gloria a Dios. Pero, ¿por qué? Porque Dios funciona a través de la palabra, a través del Espíritu. No 1, 2. Amén. Gracias a Dios. Y esto lo vemos aquí en Mateo, capítulo 22, versículo 29. Podemos ver que Jesús ha dicho a los saduceos, 22, 29. Aquí. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: estáis ignorando, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Entonces, ¿de dónde vienen errores? Ignorando las escrituras, que es la Biblia, y ignorando el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Si nosotros ignoramos la Biblia o el Espíritu Santo y su poder, estamos ignorantes y no podemos conectar con Dios. Estos son puntos de contacto: las Escrituras y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Escritura es inspirada por Dios, pero por el Espíritu Santo. Pero para aprender la Escritura necesitamos el Espíritu Santo para traducirnos, para que podamos entender que está escrito aquí, porque Él sabe mejor. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre las Escrituras se guardan en la voz de Dios. La voz de Dios viene a través de las Escrituras y aliento. Ha dicho aliento, porque cuando hablo ahora para escuchar mi voz, se necesita aliento. Mi aliento hace la voz. Sin aliento no escucha nada. ¿Cómo? No hay voz, porque no hay aliento. Si hay aliento, hay voz. Y la Biblia nos habla sobre la voz de Dios. La voz de Dios, cuando recibimos por fe, trae bendición, trae la gloria, trae el poder de Dios. Entonces necesitamos el Espíritu, necesitamos la palabra
Y para activar y conectar con el Espíritu de la palabra, necesitamos activar nuestra fe. Es muy simple. Activa tu fe en tu vida y vas a ver milagros ocurriendo, vas a ver bendiciones que como vienen en tu vida. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya.